magíster en actividad física y salud de la Universidad del Rosario y actualmente me encuentro cursando primeros semestres en doctorado en ciencias de la actividad física y del deporte de la Universidad de León en España. Actualmente, pues mi mayor énfasis es trabajar sobre el tema de entrenamiento de la fuerza, todo lo que es actividad física relacionada con la salud, que es donde principalmente he enfocado mi perfil profesional. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con fitness también y acondicionamiento. El tema que pretendo abordar hoy con ustedes en la clase es el tema de palancas, relacionado obviamente con la materia que ustedes ven que es biomecánica, y posteriormente a la revisión del tema de palancas miraremos todos los tipos de músculos, bueno, los músculos, la clasificación según su función dentro del movimiento y los tipos de contracción musculares, que también es muy importante para la comprensión del movimiento y del funcionamiento de estas palancas de manera conjunta. No sé si de pronto antes de comenzar el profesor Juan Carlos vaya a hacer alguna acotación. No, señor, es básicamente que vamos a grabar la clase, no hay ningún inconveniente con ello. No. Perfecto. Entonces, sea bienvenido una vez más y estamos a su disposición. Adelante. Muy amable. Listo, voy a presentarles mis diapositivas, muchachos. ¿Me podrían confirmar si ya están viendo las mismas, por favor? Sí, Sí, ya se señor. ve. Sí, señor, ya. Listo, muchachos. Entonces, básicamente para que se produzca movimiento es necesario comprender que las estructuras que primordialmente participan en el mismo son, en este caso, los huesos y los músculos, como tal, el sistema óseo. Ustedes ya lo saben, y precisamente para que se produzca movimiento, músculos con los huesos a través de los tendones, esta unión va a generar a la larga. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta que lo que cuando traen, generando en este caso la conmoción. Realmente estos músculos o ¿sí? Cualquier grupo adyacente en un segmento óseo aledaño. Vamos a poner un ejemplo para que me entiendan esta idea. Si observamos esta gráfica que es del músculo tríceps, nos daremos cuenta que este se ubica en este caso sobre, pero va a permitir la tracción con, como el ancho que está y por radio Profe, específicamente. Listo, muy qué importante pena. mencionar, dime. Una intervención. Esto es que varios compañeros estamos como sintiendo que se escucha mal. Sí, Se ok, entrecorta no hay, bastante. Bastante. sí, no hay problema. Regálenme un minuto, cambio de red, que es que Teams es un poquito más pesada que otras aplicaciones. Eh, no sé si con la cámara encendida también. Eso creo que acorta la velocidad de la red. Regálenme un segundo, Gracias. cambio de red y vuelvo con ustedes. Bueno, muchachos, mientras tanto, deseo recordarles que está planeado el previo para la próxima semana. La metodología que vamos a utilizar en este momento es la que hicimos o la que tuvimos en cuenta para desarrollar el previo de actividad física y salud del corte pasado. Por esa razón, les voy a pedir a cada grupo que construyan 10 preguntas, ¿ok? Obviamente fundamentadas en lo que hemos visto durante este corte.
Por otro lado, les recuerdo que al final voy a hacer mayores precisiones al respecto para que ustedes estén atentos. Listo, muchachos. No voy a encender la cámara, pues porque esto a veces puede llegar a cortar la velocidad de la red. Entonces voy a mantener la cámara apagada mientras doy la exposición. ¿Me están escuchando mejor ahora? Sí, bastante. Sí, señor, se escucha mucho mejor. Listo, entonces como les mencionaba básicamente esos músculos van a generar la tracción de los segmentos óseos para generar movimiento. También les mencionaba que esos músculos están situados en un segmento óseo aledaño al que mueven, como el ejemplo que mencionábamos del tríceps, que este se ubica a nivel del húmero y genera la tracción del antebrazo, específicamente de esos huesos que se ubican Oye, allá, qué que son pena. el cúbito y el ¿Estás radio. transmitiendo? Sí, ¿no se ve la pantalla? No, pues a mí no me... No sé si a mis compañeros les aparezca. A mí... Tampoco se ve la pantalla. Aquí, ahí, ahí muchachos, Sí, señor. Ya. de nuevo ahí, ¿sí? ¿Me podrían confirmar de nuevo? Sí, señor. Listo. Entonces, como en el caso del tríceps, que este se ubica en el húmero y tracciona la parte específicamente del antebrazo. Es muy importante acotar que los músculos generalmente cruzan las articulaciones. Dependiendo del músculo encontraremos aquellos que cruzan una o más articulaciones y a su vez nos daremos cuenta que aquellos que cruzan dos o más articulaciones van a permitir la realización en dichas articulaciones de diferentes tipos de movimientos. Entonces nos daremos cuenta que hay algunos grupos musculares, por ejemplo, que apoyan un movimiento o son agonistas de un movimiento y aparte de eso son sinergistas o apoyan la realización de otros movimientos específicamente. Entonces, generalmente los músculos, vuelvo y digo, dependiendo de la ubicación en la que se encuentren, van a cruzar una o más articulaciones. Es muy importante acotar que estos músculos tienen un origen, una inserción. Es importante mencionar que este origen suele ser proximal y que la inserción suele ser distal, pero no en todos los casos ocurre lo mismo. Nos daremos cuenta, por ejemplo, que en el caso del bíceps, el bíceps braquial va a tener su origen a nivel proximal, muy cercano de la línea media del cuerpo, mientras que su inserción se va a dar a nivel distal, en este caso, sobre el radio. ¿Listo? Pero caso contrario ocurriría, por ejemplo, en el recto anterior del abdomen o en el recto abdominal, en donde encontramos que ocurre lo contrario, que el origen se encuentra a nivel distal, mientras que la inserción se encuentra a nivel proximal. Igualmente, va a depender del músculo que analicemos, revisar específicamente dónde se encuentra el origen y dónde se encuentra la inserción. Muy importante tener en cuenta acá que la inserción siempre va a traccionarse hacia el origen. En este caso, la inserción se acerca al origen y esto nos va a ayudar a entender un poco cuando ustedes seguramente lo vean y si ya lo vieron, recordarlo, comprender cómo se comportan precisamente los diferentes grupos musculares que hay en nuestro organismo. ¿Listo? Esto permitirá, esta lógica permitirá comprender precisamente la acción que pueden llegar a tener cada uno de estos grupos musculares dentro del movimiento. Listo, esa es una introducción como para refrescar lo que es el músculo y cómo se comporta precisamente su origen e inserción y cómo a través de la unión de músculos y huesos se produce el movimiento. Pero pasemos como tal en materia, entremos y hablemos específicamente del sistema de palancas. En el caso del cuerpo humano, las palancas serán en este caso los huesos y precisamente, vuelvo y digo, ese sistema de palancas se va a conformar por huesos, músculos y articulaciones y cada uno de ellos va a tener una función específica, así como de pronto ustedes cuando estaban en el colegio vieron palancas, también van a cumplir
estas tres estructuras unas funciones específicas dentro de ese sistema. Es muy importante decir que dentro del cuerpo humano, los fulcros, ¿sí? Son en este caso las articulaciones, mientras que las palancas es la función cumplida, vuelvo y digo, por los huesos. Y en este caso también encontraremos dos factores fundamentales dentro de ese sistema de palancas, que serán el esfuerzo y la resistencia o carga. El esfuerzo será, o fuerza, será aquella ejercida por el músculo esquelético como tal, mientras la resistencia o carga será, en este caso, producida por el peso del segmento corporal o por una carga específica que estemos levantando en algún momento determinado. Si observamos, por ejemplo, esta gráfica, podremos ver precisamente aplicados esos tres conceptos fundamentales que hacen parte de los sistemas de palancas, tanto el fulcro como la resistencia o carga, como el esfuerzo. En este caso particular, podremos observar que el fulcro sería en este caso las articulaciones del codo, ¿sí? Recordemos que a nivel del codo hay tres articulaciones conformadas por los diferentes huesos que están conectados en esa zona del cuerpo específicamente. Entonces, fulcro será la articulación del codo y específicamente encontraremos que la resistencia o carga está generada por la barra y por el peso específicamente del segmento corporal del antebrazo, mientras que el esfuerzo o la fuerza es realizada por qué músculo. ¿Qué músculo produce la flexión del brazo, muchachos? Si ustedes de pronto ya lo han visto, ¿qué músculo realiza la flexión del brazo? ¿Alguien lo recuerda? El bíceps. El bíceps. Entonces, en este caso, el bíceps será el encargado de realizar ese movimiento de flexión, o sea, en este caso, de realizar como tal el esfuerzo. Básicamente, dentro de ese sistema de palancas, se va a producir el movimiento cuando el esfuerzo, en este caso realizado por la persona, excede, en este caso, la resistencia o la carga. Esto creo que es un concepto muy básico, pero que tenemos que tener en cuenta, porque si el esfuerzo aplicado, en este caso por el bíceps, no fuese mayor a la fuerza de pronto que está ejerciendo la resistencia o la carga, no sería posible movernos o no sería posible realizar un movimiento específicamente, como por ejemplo este ejercicio del curl de bíceps con barra Z. Pasando a la clasificación de esos tipos de palanca, muchachos, nos daremos cuenta que específicamente hay tres tipos de palancas en el cuerpo humano, que son las palancas de primer género, segundo género y tercer género. Pero antes de hablar de ellas, tenemos que primero hablar que estas tienen una característica fundamental, y es que estas palancas pueden llegar a ser de ventaja o desventaja mecánica. De ventaja o desventaja mecánica. Vuelvo y les repito. Cuando hablamos de una palanca de ventaja mecánica, hablaremos de aquella en la que, en este caso, el esfuerzo está más lejos del fulcro en comparación con la resistencia. Ya veremos un ejemplo. En el caso de las palancas de desventaja mecánica, ocurrirá lo contrario, que en este caso, la resistencia o carga se encuentra más lejos del fulcro en comparación con el esfuerzo. Y pongámoslo plasmado en un ejemplo rápidamente. Regálenme un segundo, abro aquí añado una diapositiva para poder dibujar sobre la misma. Bueno, no sé si aquí se puede dibujar, sí, en este Teams también se puede dibujar. ¿Están viendo mi diapositiva en blanco, muchachos? Por mi parte, no. Aún no. No, no, señor. Ok. Espérenme un segundo, vuelvo y lo comparto de nuevo, que creo que... Listo, lo voy a compartir de nuevo. ¿Ya pueden ver la diapositiva en blanco? Sí, señor. Listo. Poniendo el ejemplo de las palancas de ventaja y desventaja mecánica, ¿cuáles, recordemos, son los tres ítems que hacen parte de este sistema de palancas?
¿cuáles son? Primero recordémoslos. Ese sistema de palanca se compone de ¿qué factores, muchachos? ¿Alguien que quiera participar, tomar la palabra? Carga. Carga. Carga será el primer elemento. O resistencia. ¿Qué otro de los factores que acabo de mencionar hacen parte de las palancas? Del sistema de palancas. Esfuerzo. Fulcro. El fulcro, muy bien. El fulcro. Y por último, encontramos el último factor que es, ¿cuál, muchachos? El esfuerzo. ¿Listo? Encontraremos esos tres elementos que hacen parte del sistema de palancas. Cuando vamos a observar el ejemplo para entender las palancas de ventaja mecánica y desventaja mecánica, me voy a apoyar de las palancas de primer género. Pensemos en un ejemplo habitual que se presenta en los libros de física, que es el de un sube y baja. Un sube y baja donde pues se suben los niños a jugar en los parques que habitualmente vamos a encontrar en cualquier lado destinado a los espacios de recreación. Entonces, en este caso, el fulcro estará ubicado en el centro, mientras en este caso, al lado y lado de dicho fulcro habrán o se podrán subir dos niños, ¿listo? Cuando hablamos específicamente de una palanca de ventaja mecánica, vuelvo y les digo, ¿cuál era el concepto? ¿Cuál era el concepto de palanca de ventaja mecánica? ¿Qué les dije yo? ¿Está más cerca del fulcro la resistencia o el esfuerzo? ¿Qué creen, muchachos? Con respecto a lo que ya hablamos. Cuando hace una palanca o cuando hablamos de una palanca de ventaja mecánica. La resistencia. Que está cerca al fulcro, ¿no? Más cerca al fulcro, en este caso estará la resistencia. Muy bien, o en pocas palabras, está más alejado del esfuerzo, como lo quiera ver. Usted lo puede interpretar de las dos formas. En este ejemplo que yo les estoy poniendo, haga de cuenta que los dos niños que se suben acá, al lado y lado del sube y baja, pesan lo mismo y a su vez están a la misma distancia. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Va a bajar? ¿Va a subir? ¿Qué cree que pasa con ese sube y baja? Se mantiene, ¿no? Se mantiene estable, ¿sí? Los dos niños están a la misma distancia y aparte de eso, pues pesan lo mismo. Entonces, podremos analizar e inferir que pues se va a mantener estable ese sube y baja. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el caso en el que un niño de los dos se haga más cerca, en este caso, del fulcro en comparación con el otro? Los dos mantienen el mismo peso, digamos que los dos pesan lo mismo, ¿sí? X cantidad, póngale cualquier peso, pero uno está en este caso más cerca del fulcro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que pase en este ejemplo? Toma ventaja la parte más lejana. Exacto, o sea que en este caso el niño que se encuentra más alejado seguramente va a ¿qué? A bajar, va a generar un esfuerzo o un peso que permita, en este caso, que el balancín se incline hacia ese lado, hacia el lado derecho. Pero cuando ocurre lo contrario, pues obviamente ya el balancín, o en este caso el sube y baja, se va a inclinar hacia el lado contrario, ¿verdad? Asimismo, tenemos que entender precisamente las palancas en el cuerpo humano y entender si estas son de palanca de ventaja mecánica o desventaja mecánica. Si en este segundo ejemplo que estamos poniendo, el niño que está a la derecha fuera la resistencia y el niño que está a la izquierda fuese el esfuerzo, esta sería una palanca de ventaja mecánica o desventaja mecánica. Qué pena, ¿podría repetir? Vuelvo y repito la pregunta. Si en este caso el niño que se encuentra al lado derecho fuese la resistencia y el niño que se encuentra al lado izquierdo fuese en este caso el esfuerzo,
podríamos interpretar esta palanca como una palanca de ventaja o desventaja mecánica? De ventaja. Caja mecánica. Ventaja mecánica, seguro, muchachos. ¿Qué No, decíamos que era no, una porque palanca de después ventaja está lejos. mecánica? Dime, discúlpame, no te escuché. La palanca con desventaja mecánica es cuando la carga está lejos del fulcro y el esfuerzo se aplica cerca, entonces sería esa, ¿no? Desventaja mecánica. Sería una palanca de desventaja mecánica, desventaja mecánica. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, el esfuerzo está más cerca del fulcro y la resistencia está más lejos. Esto va a hacer que en este caso esta palanca sea una palanca, vuelvo y repito, de desventaja mecánica. Pero, ¿qué ocurriría si pasa lo contrario? Si en este caso el niño de la izquierda fuese la resistencia y el de la derecha fuese, en este caso, el esfuerzo. Sería de ventaja o desventaja mecánica. Una ventaja. De ventaja mecánica, de ventaja mecánica. ¿Y precisamente por qué de ventaja mecánica? Porque en este caso el esfuerzo se encuentra más lejos del fulcro en comparación con la resistencia, que en este caso estaría más cerca. ¿Listo? En resumidas cuentas, dentro de los sistemas de palancas en el cuerpo humano, tendremos que determinar específicamente, tendremos que determinar específicamente eh, quién participa o quién es el actor que se denomina esfuerzo, quién es el actor que se denomina carga o resistencia y cuál es el fulcro. Y teniendo en cuenta esos tres factores específicamente, podremos determinar si estamos hablando de una palanca de ventaja o desventaja mecánica. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. No, ninguna. Igual, si no tienen dudas, me pueden decir no para que todos estemos conectados y participativos dentro de la clase, chicos. Ninguna. Todo bien. Bueno, listo, muy bien. Ya entrando en materia con los tipos de palancas específicamente, que vuelvo y digo, seguramente ustedes en algún momento del bachillerato lo vieron, tendrán la oportunidad de recordarlos. Encontraremos que hay tres tipos de palancas específicamente en el cuerpo humano, que son las palancas de primer género, segundo género y tercer género. Comencemos por las de primer género. Cuando hablamos de esas palancas de primer género, ellas tienen una característica fundamental y es que el fulcro siempre va a estar en el medio, mientras que el esfuerzo y la resistencia van a estar al lado y lado. Listo, que fue el mismo ejemplo que les acabé de dar del sube y baja, ¿sí? Ese ejemplo del sube y baja es un claro ejemplo de palanca de primer género. Siempre el fulcro está en el centro, mientras que el esfuerzo y la resistencia están al lado y lado. Es muy importante también dar otro ejemplo, aparte del sube y baja podemos encontrar el ejemplo de las tijeras, ¿sí? Cuando usted corta algo, nos daremos cuenta que el fulcro está en el centro de esas tijeras, la resistencia en este caso será lo que usted corta y en este caso el esfuerzo será la fuerza aplicada por sus dedos para generar esa acción específicamente. Estas palancas de primer género tienen una característica fundamental y es que pueden ser neutras o pueden ser de ventaja mecánica o desventaja mecánica. Y eso era lo que veíamos en el ejemplo anterior, ¿sí? Veíamos que si, por ejemplo, los dos niños que estaban al lado y lado del sube y baja estaban a la misma distancia y aparte de eso pesaban lo mismo, pues veíamos una palanca neutra, ¿sí? Mientras que también ese mismo sube y baja y esa misma palanca también puede llegar a ser en algún momento de ventaja o desventaja mecánica, vuelvo y les digo, dependiendo de la ubicación, del esfuerzo y de la resistencia en comparación con el fulcro. En el cuerpo humano, un ejemplo particular lo podemos observar en la gráfica que estamos viendo en este momento en la diapositiva. Podremos ver que en este caso el fulcro
en este ejemplo particular, está dado por las articulaciones intervertebrales a nivel cervical, mientras que en este caso la resistencia es dada por el peso, en este caso del rostro o de la cara de la persona, mientras que el esfuerzo o la fuerza es generada por los músculos, en este caso, situados a nivel cervical, ¿sí? Un ejemplo pueden ser los iliocostales cervicales. ¿Qué va a pasar en ese caso? Observaremos un claro ejemplo de una palanca de primer género, siempre el fulcro en el centro y el esfuerzo y la resistencia a lado y lado. Pero según esta gráfica, ¿ustedes creen que esta palanca de primer género que observamos en el cuerpo es de ventaja o desventaja mecánica o es neutra? ¿Qué creen ustedes? No importa si se equivocan, la idea es aprender. Yo creo que es neutra, Es neutra, muy bien, gracias. ¿Por qué crees que es neutra? porque, o sea, el peso puede ser distinto, ¿no? Pero la distancia, digámoslo así, de la palanca es como igual. Ok, ok. Bueno, puede ser, muy buena interpretación. ¿Alguien más piensa que es neutra o piensan que de pronto puede llegar a ser en este caso de ventaja o desventaja mecánica? ¿Nadie más se la apunta? ¿Ustedes creen que la Pues musculatura... Dime, yo tranquila, creo que podría ser con desventaja, con porque de alguna manera desventaja. los músculos que se sitúan en pues la parte posterior se encuentran un poco más cerca que incluso el peso que genera la cabeza hacia adelante o Ok, hacia la parte muy bien. anterior. Muy buena acotación. Y específicamente nos daremos cuenta de eso, chicos, que específicamente si analizamos en este caso la musculatura, nos daremos cuenta que esta siempre va a estar cruzando una articulación o va a estar muy cercano a una articulación, va a estar ahí pegadita, precisamente para producir movimiento. En este caso nos daremos cuenta que la musculatura que está en la parte cervical está más cerca del fulcro en comparación con la resistencia que está ejercida por el rostro o la cara de la persona, ¿sí? Y en este caso podremos analizar y darnos cuenta que podemos clasificar esta palanca de primer género como una palanca de desventaja mecánica, ¿sí? De desventaja mecánica. Hay algo muy importante también que mencionar y es que las palancas de ventaja mecánica prima el rango de movimiento y la velocidad por encima de la aplicación de la fuerza, mientras en las de desventaja mecánica. Mientras que en las de ventaja mecánica ocurre lo contrario, prima la fuerza por encima del rango de movimiento y la velocidad. Este es un ejemplo que podemos poner de esa palanca de primer género, pero también habrán otros como por ejemplo a nivel de las articulaciones intervertebrales a nivel lumbar. En el caso de una persona que esté en sobrepeso y obesidad, que eso es lo que tenemos que empezar a analizar de manera práctica, en el caso que haya una persona, vuelvo y repito, que esté en sobrepeso, obesidad o una mujer embarazada, nos podremos dar cuenta que también en ese tipo de casos en esa zona del cuerpo específicamente se producen palancas de primer género. En este caso, la musculatura a nivel lumbar estará ejerciendo el esfuerzo mientras el fulcro estará dado por las articulaciones intervertebrales lumbares y en este caso la resistencia o carga dada por la barriga de la persona que está en sobrepeso o obesidad o por la barriguita de la lactante, en este caso de la mujer embarazada. En ese caso particular también podremos ver un poco más exacerbado una palanca de desventaja mecánica. ¿Por qué podremos observar más exacerbado esto? Porque nos daremos cuenta en ese caso específico que la barriga y las que tienen sobrepeso, obesidad o las mujeres embarazadas para con esa carga
o esa resistencia. ¿Cómo camina una mujer embarazada? Sacando barriga. Sí, ¿y cómo es la posición de ella sobre el cuerpo? Me refiero a cómo es la posición de las manos generalmente después del séptimo mes. ¿Dónde apoyan las Ah, manos las le mujeres? generan un apoyo a la espalda por el A la peso. cintura, exacto. Sí, a la Entonces, cintura, la parte. precisamente, sí, precisamente entonces cuando se genera este tipo de cosas y cuando se genera un desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante, pues la gente en este caso empieza a hacer empieza a adquirir más bien cualquier postura para compensar en este caso el desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante, porque la musculatura en este caso no tiene la fuerza suficiente para poder, en este caso, mantener ese peso corporal adicional que está dado por la barriga de la mujer embarazada o del obeso, vuelvo y le repito. Por eso es que muchas de las mujeres embarazadas o muchas de las personas que tienen obesidad grado 1, grado 2, sobre todo grado 2 y grado 3, estas personas empiezan a sufrir de patologías a nivel lumbar. Entonces ahí es cuando empezamos a observar que por adoptar esas posturas erróneas, esas personas empiezan a sufrir de discopatías. Y si esa discopatía se agrava, esas personas en algunos casos pueden llegar inclusive hasta padecer de las famosas hernias discales. ¿Listo? Donde se comprimen de manera excesiva esos discos intervertebrales. Por eso es que es tan importante, sobre todo, mantener el abdomen plano, por no decir otra cosa, porque realmente también eso permitirá una adecuada salud e integridad de nuestra columna vertebral. Y nos daremos cuenta cómo las palancas de primer género actúan de manera directa sobre este tipo de procesos y cómo se ven inmersas y cómo la musculatura en este caso en algún momento determinado no va a tener la capacidad suficiente para soportar excesos en el peso cuando estamos hablando de personas con obesidad o embarazadas. Claro, las palancas de primer género, muchachos. ¿Sí? ¿Entendido este ejemplo? Sí, señor. Sí. Listo. Cuando pasamos a las palancas de segundo género, muchachos, nos daremos cuenta que estas tienen una característica fundamental y es que en este caso siempre la resistencia va a estar en el medio entre el fulcro y el esfuerzo. Siempre la resistencia está en el medio y eso hace que estas palancas de segundo género sean siempre palancas de ventaja mecánica. Sean siempre palancas de ventaja mecánica, porque el esfuerzo estará siempre más lejos del fulcro en comparación con la resistencia. ¿Listo? Un ejemplo claro de estas palancas de segundo género será el ejemplo tradicional de la carretilla. Nos daremos cuenta cómo en la parte frontal de la carretilla se encuentra el fulcro, cómo en el centro se encuentra la resistencia. Esa resistencia o carga puede llegar a estar generada por en algún momento arena, cemento, ladrillos, bueno, lo que se les ocurra, mientras el esfuerzo estará aplicado por la persona que levanta dicha carretilla. Vuelvo y les digo, esas palancas de segundo género siempre serán de ventaja mecánica. Un ejemplo en el cuerpo humano es el que podemos ver en la diapositiva y nos daremos cuenta cómo a nivel del pie y a nivel de este movimiento que se denomina ¿cómo se denomina este movimiento, muchachos? El que están viendo en pantalla. Cuando nos paramos en punta de pies. ¿Recuerdan ustedes? Plantiflexión, muy bien. Será el movimiento de plantiflexión. Esa plantiflexión, muchachos,
está dada sobre todo por el músculo que conocemos como gastrocnemio, y nos daremos cuenta en este caso particular que el fulcro está ubicado a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas. La resistencia será el peso corporal que recae sobre aproximadamente el centro del cuerpo, que será específicamente a nivel del pie, sobre el astrágalo y el hueso calcáneo, ¿sí? Mientras que el esfuerzo es realizado en este caso por el músculo gastrocnemio, como ya les mencioné. Si nos damos cuenta de este ejemplo, podremos observar que el fulcro está al lado derecho, la resistencia en el medio y el esfuerzo dado por el gastrocnemio al lado contrario del fulcro, o sea, a mano izquierda. En este caso, vuelvo y les digo, la característica particular de esta palanca es que la resistencia siempre va a estar en el centro. Esto va a permitir que yo pueda, con una aplicación de fuerza a través del gastrocnemio, levantar todo el peso del cuerpo, pero no es que el gastrocnemio tenga mucha fuerza. Bueno, puede que en algunos casos si es un músculo entrenado y pues obviamente porque estamos de manera constante durante el día moviéndonos tenga fuerza, pero no solamente el hecho de que tenga fuerza permite que levante todo el cuerpo, sino también la disposición de ese músculo. En este caso, el sistema de palancas va a permitir que con una aplicación específica de fuerza yo pueda levantar todo el peso del cuerpo. Y nos daremos cuenta cómo un músculo tan pequeño es capaz de llevar todo el peso corporal hacia arriba. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a esta palanca de segundo género? Sí, no importa, si no tienen, pues también me lo pueden hacer saber. Muy importante que participen también, chicos. Pues por mi parte no. Listo. Aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que en estas palancas de segundo género, que siempre son de ventaja mecánica, siempre, en este caso, prima, vuelvo y lo digo, la fuerza por encima del rango de movimiento y la velocidad. Si nos damos cuenta, cuando usted hace ese movimiento de plantiflexión, su talón no se va a despegar del suelo más de 10 o 15 centímetros. ¿Sí? Es relativamente un corto rango de movimiento. Mientras que si observamos el movimiento del brazo, ¿sí? Cuando hacemos una flexión del codo, pues nos daremos cuenta que ese rango de movimiento es casi de 180 grados. Por último, muchachos, observamos las palancas de tercer género. En estas palancas de tercer género pasa lo contrario a las palancas de segundo género. Nos daremos cuenta que en ellas siempre el esfuerzo estará entre el fulcro y la resistencia. Está en el medio, que es lo que observamos aquí en la diapositiva. Por ende, según esta disposición, estas palancas de tercer género siempre serán palancas que propicien una desventaja mecánica. Una desventaja mecánica, vuelvo y lo repito, porque el esfuerzo en este caso está más cerca del fulcro en comparación con la resistencia. ¿Listo? Un ejemplo de la vida cotidiana es el de las pinzas. Nos damos cuenta cómo el fulcro está en esta parte que les estoy delimitando, cómo la resistencia está ejercida por el objeto que tomo y cómo el esfuerzo o la fuerza realizada, en este caso por mis dedos, se da justo en el centro. Estas palancas de tercer género también las podemos ver, por ejemplo, en el caso del cuerpo humano, a nivel del brazo, cuando yo hago la flexión del mismo, a nivel de la articulación del codo. Nos daremos cuenta en este caso cómo el fulcro está dado por la articulación propia del codo. Nos daremos cuenta cómo la resistencia es el peso del segmento corporal, de ese segmento óseo, adicionalmente sumado a una carga que pueda llegar a estar levantando la persona. Y en este caso el esfuerzo está realizado por el músculo bíceps braquial. Si nos damos cuenta en este ejemplo,
el fulcro, en este caso, perdón, el esfuerzo, está mucho más cerca del fulcro en comparación con la resistencia. Este ejemplo nos hace observar y denotar que esta es una palanca de desventaja mecánica y obviamente de tercer género. Hay una característica muy importante de estas palancas de tercer género y que en general tienen las palancas de desventaja mecánica, que fue lo que ya les mencioné previamente, y es que en estas prima el rango de movimiento y la velocidad por encima de la aplicación de la fuerza. ¿Listo? En términos generales, muchachos, para cerrar esta parte de palancas y seguir con el resto de la clase, tenemos que darnos cuenta o podremos observar que la mayoría de palancas que hay en el cuerpo humano son de primer y de tercer género. De primer y de tercer género. Son las que hay en mayor cantidad, inclusive más las de tercer género. Y también tenemos que hacer otra acotación muy importante, que la mayoría de palancas que hay en el cuerpo humano generalmente son de desventaja mecánica. Generalmente son de desventaja mecánica. Pensemos en el caso, me devuelvo a la diapositiva por aquí que tenía en blanco. Espérenme, me salgo un segundito para poder anotar de nuevo sobre ella. ¿Ya están viendo la diapositiva de nuevo en blanco? No, señor. No, señor. Bueno, regálenme un segundo, otra vez les comparto la misma. Ahora sí ya la están viendo. Ya. Les doy un ejemplo de otra palanca de primer género que puede llegar a ser de desventaja mecánica o que es de desventaja mecánica. Y es en este caso si analizamos, por ejemplo, digamos que esta persona está haciendo un ejercicio que se denomina push down. ¿Todos conocen cuál es el push down? Sí, no. Muchachos, ¿conocen cuál es el push down? El push down es un ejercicio de tracción en polea que se realiza para trabajar el tríceps. Me voy a ir a esta diapositiva. Esto es el push down. ¿Listo? La extensión del brazo a nivel de la articulación del codo. Listo. Pensemos en este ejercicio y pensemos precisamente que este dibujo mal hecho por parte mía trata de asimilar eso. Este que está aquí es el músculo tríceps y aquí está la mano, y aquí está la polea, en este caso que el sujeto está traccionando hacia abajo. Cuando observamos este ejemplo particular, bueno, aquí miraremos la articulación del codo. Cuando analizamos este caso particular, nos damos cuenta que la articulación del codo sigue siendo el fulcro, obviamente, que en este caso la resistencia la está generando la polea que está aquí a nivel de la mano, sería la resistencia o carga, y en este caso el esfuerzo realizado por el músculo tríceps. Con base en eso, ¿quién estará más cerca del fulcro? ¿El músculo tríceps o en este caso la polea? Tríceps. El tríceps. El tríceps estará más cerca del fulcro. Por ende, nos daremos cuenta que en este caso el esfuerzo está más cerca del fulcro. Por ende, aquí podremos observar un claro ejemplo de una palanca de primer género, en la que el fulcro está en el centro, pero que es de desventaja mecánica. Recordemos, vuelvo y digo que esas palancas de primer género pueden ser neutras o de ventaja o desventaja mecánica dependiendo de la posición del esfuerzo y de la resistencia con respecto al fulcro. Entonces, vuelvo y les digo, en forma de conclusión, la mayoría de palancas en nuestro organismo son de primero y tercer género y a su vez la mayoría de ellas son de desventaja mecánica. Quiero aquí aclarar un ejemplo en particular y es el siguiente, muchachos. Sabiendo que esta es una palanca de desventaja mecánica, porque ya lo vimos en el ejemplo de las palancas de
tercer género. Si esta es una palanca de desventaja mecánica y la fuerza que está generada por la barra y por el peso y por el segmento corporal, por ejemplo, es de 25 newtons. Recordemos que la fuerza se expresa en newtons. Digamos que la fuerza generada por esa barra y por el peso que está levantando la persona es de 25 newtons. Esa persona, sabiendo que esa palanca es de ventaja mecánica o desventaja mecánica, tendría que generar ¿qué? Mayor fuerza o menor fuerza para movilizar ese peso. ¿Qué creen ustedes? ¿Me están entendiendo la pregunta? No tanto. Profe, no le entiendo tanto la pregunta. Ok, listo. Se las voy a explicar para que el próximo ejemplo que les dé me lo puedan entender. En este caso, esta fuerza, iba a decir, esta barra y el peso de la barra y el peso del disco va a generar una fuerza, ¿cierto? Una fuerza descendente, ¿sí? Que también se le sumará por ahí el peso y la fuerza de la gravedad específicamente. Digamos que la fuerza que ejerce esa barra es de 25 newtons, ¿sí? Cuando hablamos de una palanca de desventaja mecánica, esta persona evidentemente tendrá que realizar mayor fuerza de la fuerza que está ejerciendo la resistencia para poderla movilizar. Entonces tendrá que realizar seguramente una fuerza, esta persona en el bíceps de 26, 27, 28, 29 newtons para poder movilizar específicamente esa resistencia o carga. ¿Claros o no hasta ahí? Sí, profe, claro. Realiza mayor porque tiene que realizar 25 newton más el peso de la gravedad, ¿cierto? Ok, bueno, digamos que en total suma 25 newtons. No lo segmentemos, pensemos en la totalidad. Ah, ¿Sí? entiendo, entiendo. ¿Qué pasaría, muchachos, si por ejemplo, esta fuese una palanca no de desventaja mecánica, sino de ventaja mecánica? ¿Qué fuerza tendría que ejercer esta persona si esta palanca fuera, vuelvo y les digo, de desventaja mecánica? Sabiendo que la resistencia o carga es de 25 newtons. ¿Creen que tiene que ejercer más fuerza que la fuerza ejercida por esa carga o menos en una Pues desventaja yo diría mecánica? que si fuese de ventaja, Sí, si pues ahí fuese, la carga estaría cerca del fulcro, ¿no? si fuese, Pero sí, no, o sea, sí, sí, pensemos, pues. esta palanca de por sí es una palanca de desventaja Desven- mecánica, sí. pero pensemos que no fuese de desventaja, sino de ventaja mecánica. ¿Creen que esta persona debería aplicar para mover esta resistencia o carga más o menos fuerza? Yo diría que menos porque cuando los segmentos están más cerca, el esfuerzo es menor, ¿no? Ok, en este caso, si el esfuerzo estuviese más lejano y la resistencia estuviese más cercana al fulcro, pues ocurriría eso. Y precisamente nos daremos cuenta, y si pusiésemos, y si este ejemplo fuera el de una palanca de desventaja mecánica, seguramente esta persona tendría que aplicar 24, 23, estoy dando ejemplos vagos porque eso toca hacer un cálculo matemático, 24, 23, 22 newtons. Con hacer menos fuerza podría movilizar los 25 newtons de fuerza que me ejerce mi resistencia o carga. ¿A qué voy con esto, muchachos? Con esta explicación, que cuando hablamos de una palanca de desventaja mecánica, la fuerza que generalmente tienen que aplicar los músculos para realizar un movimiento tiene que ser mayor a la fuerza que está ejerciendo la resistencia o carga. Mientras en el caso de las palancas de ventaja mecánica ocurre lo contrario, por eso se llaman de ventaja mecánica, porque yo con una mínima o más baja aplicación de la fuerza voy a poder movilizar grandes pesos. Lo mismo que pasaba con el ejemplo del gastrocnemio. El gastrocnemio seguramente con la aplicación de una menor fuerza
va a poder levantar gran cantidad de fuerza, que es la fuerza como tal que está ejerciendo el peso corporal hacia abajo. ¿Listo? Por eso, vuelvo y digo, se denominan ventaja o desventaja mecánica. Hagamos otro análisis con respecto a esto que venimos hablando, muchachos. Si, por ejemplo, en este caso específico, en este caso particular, sabiendo que esta es una palanca de desventaja mecánica, si esa persona aplicase una fuerza de 26 newtons, ¿qué pasaría en comparación que si esa persona aplicase una fuerza de 30 newtons? ¿En qué se diferenciaría ese movimiento si yo hago una fuerza de 26 newtons a que si yo hago una fuerza de 30 newtons? Velocidad de contracción. La velocidad, muy bien. En este caso, si yo aplico 26 newtons, seguramente voy a subir la barra muy despacio, muy lento. Pero si yo aplico 30 newtons, seguramente la velocidad, o bueno, seguramente no, va a ser así, la velocidad de desplazamiento va a ser mucho mayor. Por eso es que es muy importante que ustedes empiecen a tener en la mente el concepto de la fuerza, que la fuerza incluye dos variables muy explícitas según la ley de Newton, según la fórmula newtoniana, y es que la fuerza es masa por aceleración. Y nosotros hemos tendido a pensar en que si yo mejoro la fuerza es porque levanto más peso. O sea, relaciono la fuerza con un mayor peso, vuelvo y digo, con una mayor carga levantada. Pero en este caso no nos damos cuenta y nos estamos olvidando de la segunda letra, en este caso del segundo factor que hace parte de esta ecuación, que hace parte de esta ecuación. Y en este caso nos daremos cuenta que también si las personas mejoran la velocidad y mejoran la aceleración del movimiento, pues en este caso también se estará mejorando la fuerza. Y ese es uno de los principales características a través de las cuales vamos a poder identificar que una persona mejoró su fuerza. Y es que la persona mejora o aumenta la velocidad de contracción. No era lo mismo que cuando esa persona llegaba al gimnasio y hacía un press de banca plano y el press de banca plano le costaba subirlo, lo hacía lento, a que esa persona 6 meses después haga ese mismo peso con una relativa facilidad porque ya lo levanta más rápido. Aparte de hacer más repeticiones, seguramente lo va a hacer más rápido. Entonces, en este caso, vuelvo y les digo, no nos podemos olvidar también de la velocidad, que a su vez está relacionada con la aceleración como un factor primordial dentro de la planificación y dentro del control del entrenamiento de la fuerza. ¿Entendido? Sí, muchachos. Sí, señor. Por eso es que se habla Sí, señor. se habla hoy en día mucho de los famosos entrenamientos de fuerza por velocidad, que ya hace 20, 25, 30 años más o menos vienen siendo estudiados en España, en deportistas de alto rendimiento, bueno, y en diferentes partes del mundo. Pero uno de los precursores fuertes en el tema de entrenamiento de la fuerza por la velocidad es Juan José González Vadillo, que en el ámbito de Iberoamérica se le conoce mucho. Listo, bueno, me voy a salir un segundito de esta diapositiva. Para compartirles la siguiente. Muchachos, ¿se acuerdan ustedes o conocen o saben cuáles son los tipos de músculos según su función dentro del movimiento? ¿Ya han escuchado hablar sobre esto que estamos viendo en pantalla? Músculos agonistas, antagonistas, sinergistas y fijadores. Sí, profe, pero pues igual a repasar creo que nos quedaría bien. Ok, lo digo es para saber más o menos cómo se encuentran a nivel de estos conocimientos. Recordemos que dentro de los principales músculos o la clasificación que tenemos en cuenta según su función durante el movimiento, podemos encontrar músculos agonistas o el famoso músculo motor primario,
Los músculos antagonistas, que serán aquellos que cumplan la función contraria a la del músculo agonista. Los sinergistas, que serán los músculos que ayuden a la función del músculo agonista. Y los fijadores, que casi nunca se habla de los fijadores, pero nos daremos cuenta que la función principal de esto será estabilizar una superficie ósea, en este caso, y explícitamente estabilizar la superficie ósea donde se origina el agonista, el músculo agonista. ¿Listo? Esos serán los 4 tipos de músculos según su función durante el movimiento. Pero miremos algunos ejemplos aplicados. Si analizamos este movimiento, que es una flexión del brazo, sabiendo que es explícitamente este el movimiento que estamos analizando, ¿cuál será el músculo agonista? ¿Cuál será el músculo agonista, muchachos? Bíceps. El bíceps braquial. Muy bien. ¿Cuál será entonces, muchachos, para que lo hagamos lentamente, el movimiento contrario a la flexión del brazo a nivel de la articulación del codo? ¿Va a ser qué tipo de movimiento o qué movimiento es el contrario a la flexión? Extensión y... La extensión. La extensión del codo. Y específicamente, ¿quién va a realizar la extensión del codo? El tríceps. El tríceps. Con base en eso podremos decir que el músculo antagonista para este movimiento es el tríceps. Y creo que hasta ahí no he dicho nada que de pronto ustedes no sepan. ¿Listo? Ahora, si analizamos los sinergistas en este tipo de movimiento, los sinergistas, vuelvo y les digo, son los que van a ayudar al músculo agonista, en este caso al bíceps, a realizar específicamente este movimiento de flexión. Si podemos de pronto decir un músculo o nombrar un músculo sinergista, ¿cuál podría ser? El deltoide anterior. ¿El deltoide es qué? Discúlpame. Anterior. Bueno, pues el deltoide también puede llegar en algún momento, y también recordemos que el bíceps sobre todo ayuda más al deltoides en la flexión del brazo, pero bueno, podemos tenerlo ahí y ahorita lo miramos a profundidad. Pensemos en otro músculo más cercano al bíceps. Que ayuden en la contracción, en la Que flexión. ayude a la flexión, que ayude a la flexión del codo. Los músculos del antebrazo. Ok, en el antebrazo, pero recordemos que en el antebrazo hay músculos extensores y flexores, y que esos músculos también habrán algunos que puedan llegar a contribuir a esa flexión del codo en algún momento. Pero les voy a ayudar, muchachos. Uno de los principales músculos sinergistas dentro de este movimiento será el músculo braquial, ¿sí? El braquial anterior. Recordemos que el braquial anterior se ubica por detrás del bíceps braquial. No sé si ustedes alguno sabrá cuál es ese ejercicio que conocemos como martillo, martillo con barra romana o martillo con mancuerna, ¿sí? No sé si lo tengan presente todos. Sí, Sí. claro, En los que ponemos una posición neutra de las manos y hacemos, obviamente, la flexión. Se dice que en ese ejercicio hay un mayor reclutamiento, pues, de ese músculo específicamente que denominamos como braquial anterior. En este caso, ese músculo será el sinergista más importante en los movimientos de flexión del brazo a nivel de la articulación del codo braquial. Y habrán otros que puedan ayudar y participar ahí también dentro de esa flexión. Podremos encontrar también el braquiorradial. Si ustedes no lo recuerdan, ese braquiorradial se encuentra en la parte externa y anterior del antebrazo, ¿sí? Por eso se llama braquiorradial, porque está ahí bien pegadito al radio. Y ese braquiorradial también va a permitir o va a ayudar dentro de ese movimiento de flexión del codo, de flexión de la articulación del codo. ¿Listo? Bueno, pasemos a otro ejemplo. En esta gráfica podemos observar que cuál es el músculo, podremos decir, cuál es el músculo agonista
Tríceps. El tríceps, exacto, muy bien, el tríceps, porque mi movimiento fundamental será la extensión del codo. Caso contrario, el músculo antagonista sería el bíceps, y en este caso hay un músculo que es muy importante, que trabaja como sinergista. ¿Qué músculo podría ser sinergista en la extensión del brazo a nivel de la articulación del codo? Es uno de los del antebrazo, nos corchó, profe. Por ahí hay un músculo que de pronto ustedes ya vieron en Morfo, que se denomina ancóneo. Ese famoso músculo ancóneo se ubica muy cercano a la articulación del codo y se encuentra precisamente ubicado en la parte posterior del brazo también, al igual que el tríceps. Y ese anconio va a ayudar también a realizar la extensión del brazo a nivel de la articulación del codo. Puede ser un sinergista, pero también hay algunos músculos a nivel del antebrazo que también pueden llegar a ser sinergistas en este movimiento. ¿Listo? Vuelvo y les digo, generalmente los músculos no se limitan a una función y pueden, aparte de su función fundamental, ser sinergistas y poder ayudar a la realización de diferentes movimientos. Pongamos un ejemplo un poco más complejo, a ver si nos acordamos de, de los músculos participantes en este movimiento. Si hablamos o si vemos en este movimiento específicamente es una hiperextensión de cadera. Cuando analizamos específicamente la misma, podríamos decir que cuál es el músculo agonista. ¿Cuál sería el músculo agonista, muchachos? Les repito la pregunta. ¿Cuál? Dime. El glúteo medio. ¿El glúteo? Ok, el glúteo, pero más que el glúteo mayor. medio, nos encontraremos que el principal músculo extensor de la cadera será el glúteo mayor. El glúteo mayor. ¿Listo? Listo, ahora sí, analicemos ahora el músculo antagonista. Si sabemos que el movimiento principal es el de extensión de cadera, el movimiento contrario a la extensión de la cadera será la flexión de la cadera. En este caso, ¿cuál será el músculo encargado de flexionar la cadera? Para determinar así el antagonista. ¿Cuál, muchachos? ¿Lo recuerdan? ¿No lo ¿El recuerdan? iliopsoas anterosuperior? Ok, el psoas ilíaco o iliopsoas, como le quieran decir, que recordemos que a nivel de la ingle, muy cerquita y muy pegado en la parte anterior, anterior y superior del muslo, se encuentra el famoso triángulo femoral. Ese famoso triángulo femoral va a estar compuesto por psoas mayor, ilíaco y pectíneo, y los tres van a ayudar a la flexión, en este caso, de la cadera. Pero sobre todo hablaremos del psoas mayor y del ilíaco, ¿listo? Que serán los principales antagonistas en este movimiento específicamente. Y sinergistas, si nos ponemos a pensar en los sinergistas, ¿cuáles serán en este movimiento? ¿Cuáles serán los sinergistas? Dime. Los isquiotibiales. Los isquiotibiales, hay varios músculos ahí ubicados en esa parte posterior de la pierna que van a ayudar a la realización de ese movimiento al músculo agonista. Específicamente, si se dan cuenta, los músculos sinergistas generalmente están ubicados en la misma zona donde están los agonistas. Si el agonista está en la parte anterior, los sinergistas están ahí ubicados en esa misma parte anterior. Si estamos hablando, eso se da en la mayoría de los casos. Si estamos hablando de que el agonista está en la parte posterior, así como el tríceps o así como el glúteo mayor, nos daremos cuenta que los sinergistas generalmente están ubicados en esa zona posterior, ya sea el brazo o ya sea el muslo específicamente. Aquí nos daremos cuenta
que hay varios músculos, están los gemelos que están por aquí arriba cerca del glúteo, están los obturadores, estará el isquiotibial, y recordemos que ese isquiotibial se compone específicamente de semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral, y ayudarán cada uno de esos músculos a realizar, en este caso, la extensión de la cadera. ¿Listo? Entonces, en algún momento determinado, también encontraremos muchos músculos sinergistas para un movimiento específicamente. Este está fácil. ¿Cuál sería el agonista en este movimiento explícitamente? ¿Cuál será el músculo agonista, muchachos? No te escuché bien, se te escucha entrecortado. Qué pena contigo. ¿Fui el único que la escuché entrecortada a su compañera? El agonista es el cuádriceps. Muy bien. El cuádriceps, que es el que está realizando el movimiento de extensión. ¿Cuál sería el antagonista? El isquiotibial, o sea, los tres. El mismo isquiotibial, ¿sí? Isquiotibial, isquiosural o isquioclural, como le quiera decir, conformado por los tres músculos que ya dijimos. Y los sinergistas en este caso podremos encontrar por ahí el gracil, ¿sí? Y otros músculos que están ubicados en esa región anterior del muslo. ¿Se acuerdan ustedes qué músculos componen el cuádriceps? Sin mirar de pronto los apuntes, sino los que se acuerden. Dime. Rectos y vastos. Ok, sería el recto anterior del cuádriceps, vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio. Los tres vastos junto al recto anterior del cuádriceps. Muy bien. La plantiflexión. Haciendo este mismo análisis, ¿cuál será el músculo agonista? ¿Cuál será el músculo agonista? El gastrocnemio, muy bien. ¿Cuál será el antagonista? Bueno, el movimiento contrario, antes de hacer ese análisis, el movimiento contrario a la plantiflexión se llama dorsiflexión. Dorsiflexión, manteniendo el talón apoyado sobre el suelo y levantando la punta del pie. Cuando hacemos ese movimiento de dorsiflexión, ¿cuál será el músculo encargado de realizarlo? Tibial anterior. Sobre todo el tibial anterior, que en este caso sería el antagonista de este movimiento. En muchas ocasiones, a mí dentro de mi ámbito laboral, profesional, cuando era entrenador, me ocurría mucho que algunas personas cuando trotaban en la caminadora me decían eso: profe, es que me duele mucho el tibial anterior, ¿sí? Siento mucho el trabajo en el tibial, bueno, no decían en el tibial anterior, pero me decían, me duele mucho la parte de la canilla, la parte anterior de la canilla. Y efectivamente, cuando ellos realizaban la técnica, realizaban mucho el levantamiento de la punta del pie. Entonces, no sé si a ustedes de pronto les habrá ocurrido, y esto se debe a una mala técnica, una dorsiflexión exacerbada que conlleva a un mayor, obviamente, dolor en la parte anterior de la pierna. ¿Listo? Justo a donde está ubicado el tibial anterior. Tipos de contracción, muchachos, creo que también de pronto lo han visto, no sé. ¿Se acuerdan de estos tipos de contracción? Sí, señor. Encontramos contracciones concéntricas, específicamente, que es cuando hay un acortamiento visible del músculo, ¿sí? Que se contrae como tal. En este caso, la inserción se desplaza hacia el origen. Encontramos las famosas contracciones excéntricas, que son lo contrario, que en este caso la inserción se aleja del origen. Específicamente hay un estiramiento, una elongación de ese músculo. Encontraremos las contracciones isométricas o estáticas, que es cuando mantenemos una posición específica, y encontraremos también aquellas ausotónicas, que serán mixtas, en donde se combinan contracciones isotónicas o dinámicas e isométricas. Un ejemplo de ausotónica, por ejemplo, puede ser en el caso del gimnasio,
en donde yo le digo a la persona, bueno, hágame 10 repeticiones y luego al final de esas 10 repeticiones se me va a quedar abajo 15 segunditos quieto, por ejemplo, en la sentadilla, ¿sí? Entonces combino contracciones isotónicas o dinámicas y al final del movimiento realizo una contracción isométrica. Eso sería una contracción ausotónica mixta. Y las isocinéticas, que son aquellas en las que se controla en este caso la velocidad del movimiento y se ejerce la misma fuerza, tanto en la fase de ascenso, por decirlo así, como en la fase de descenso, que en este caso pensemos en el eje extensión, en este ejercicio. Si hablásemos de una máquina de fuerza isocinética, yo realizaría la misma fuerza cuando subo las piernas como cuando las bajo. Entonces estaría habiendo un reclutamiento o un trabajo por igual tanto del cuádriceps como del isquiotibial en ese momento preciso. Pero bueno, veamos unos ejemplos a ver si ustedes lo tienen claro, porque es muy importante que dentro de su labor tengan claro en qué momento se presenta una u otro tipo de contracción. Específicamente vamos a mirar las contracciones isotónicas, específicamente, vuelvo y digo, la contracción concéntrica y excéntrica. Si analizamos este movimiento, que es un levantamiento de peso muerto, podremos decir que la fase concéntrica se presenta cuando esa persona baja la barra o sube la barra. Concéntrica. ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿No? ¿Ninguno? ¿Me están escuchando? Perdí comunicación, muchachos. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, profe, lo vimos, lo vimos. Pero yo creo que es concéntrica. Ok. Cuando la Cuando baja. bajo la barra es concéntrica. Sí, ¿Sí? cuando la ¿Todos de baja. acuerdo? ¿Están viendo el GIF? ¿Están viendo la diapositiva, muchachos? Sí, ¿Sí profe. la están viendo o no? Muchachos, Ah, denme un segundito que yo no sé si me estén escuchando. Eh, ¿Me están escuchando? Porfa, ¿me confirman? Sí, profe, lo vimos. sí. Ok. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, Ok. Pues, Entonces, profe, eso sí, también, dime. estamos hablando de los isquiotibiales, ¿cierto? O del glúteo. Muy bien el análisis, muy bien el análisis. Porque es que aquí tenemos que preguntarnos explícitamente qué músculo estamos analizando. Y específicamente, cuando entramos a hacer estos análisis, tenemos que analizar el músculo agonista, que en este caso el músculo agonista en el movimiento pueden ser los isquiotibiales, también tiene una participación muy importante el glúteo y los lumbares. Pero bueno, centrémonos específicamente en los isquiotibiales. Si hablamos de ellos, nos daremos cuenta que cuando la persona baja la barra, pues está dando una contracción excéntrica. Una contracción excéntrica porque es que el músculo se está estirando. O usted cuando se toca la punta de los pies, ¿dónde siente el estiramiento? Cuando Sí, se en los toca usted la punta del pie. ¿En dónde? En los isquio. En los isquiotibiales, ¿sí? Entonces nos daremos cuenta que cuando esa persona baja la barra, específicamente en el peso muerto, se estará dando una contracción excéntrica. Mientras que cuando esa persona sube la barra, nos daremos cuenta específicamente que hay un acortamiento del grupo muscular trabajado, ¿sí? Y nos daremos cuenta que cuando entonces sube la barra, estaremos hablando de una contracción concéntrica. No se dejen engañar por la forma o por cómo se ve agrupado el cuerpo para decir si es concéntrico o excéntrico. Tenemos que primero mirar el grupo muscular específico, el agonista, y con base en ese agonista determinar la fase, si es concéntrica o excéntrica. En el caso de la sentadilla,
¿cuál es el músculo agonista en el caso de las sentadillas? Cuádriceps. Cuádriceps, bueno, aunque si hacemos una sentadilla más profunda, también por ahí tiene gran participación el glúteo mayor. Pero bueno, centrémonos únicamente en el cuádriceps. Siguiendo esa misma línea, cuando esta chica baja, está en la fase concéntrica o excéntrica del movimiento. Cuando baja, Cuando baja es excéntrico o concéntrico. ¿Qué creen ustedes? Excéntrico. Cuando baja es excéntrico, porque el músculo se está estirando, se está elongando, la inserción se está alejando del origen, pero cuando esa muchacha sube y realiza en este caso, sí, ese movimiento de ascenso, se está produciendo precisamente la contracción del cuádriceps, y esa contracción del cuádriceps permite la extensión de la rodilla. Entonces, en la fase de descenso, observamos la contracción excéntrica y en la fase de ascenso, la contracción concéntrica. Pero no siempre ocurre así. Miremos este ejemplo, que es un alón abierto al pecho para trabajo de la espalda, de los músculos de la espalda posteriores. Si analizamos, por ejemplo, el dorsal ancho, que el dorsal ancho es uno de los principales músculos participantes en este movimiento, nos daremos cuenta que la chica, cuando sube la barra, está en fase concéntrica o excéntrica. cuando excéntrica. Excéntrica cuando sube la barra, ¿sí? Cuando sube la polea está en excéntrica, porque Sí. ese dorsal se está estirando, pero cuando ella baja la barra al pecho, ¿sí? A la parte superior del busto, ese dorsal ancho se estará contrayendo en este caso, generando la aducción del brazo, ¿listo? Entonces nos damos cuenta específicamente que en este movimiento la fase excéntrica es cuando sube el brazo, la fase concéntrica cuando baja la barra al pecho. Y un último ejemplo, muchachos, el press de banca plano. El press de banca plano. ¿Cuál será la fase concéntrica? ¿Cuando subo la barra o cuando bajo la barra? Cuando la sube. ¿La subo es concéntrica o Concéntrica. excéntrica? Concéntrica. Concéntrica. Muy bien, porque estamos analizando dos, pectoral mayor y pectoral menor. Entonces, en este caso nos daremos cuenta cómo en la fase de ascenso de la barra se produce la contracción específica de ese músculo. Por tanto, estaremos hablando de la contracción concéntrica cuando sube la barra, mientras cuando la baja será excéntrica. Se estira ese músculo. Si ustedes se dan cuenta, hay una elongación del mismo. Bueno, muchachos, creo que no es más por el día de hoy. Agradezco la atención brindada. Espero que estos conceptos les hayan ayudado a ustedes a recordar lo que ya habían visto de pronto en otras asignaturas y de pronto si tenían algunas dudas frente a lo que eran los músculos sinergistas, agonistas, antagonistas, los tipos de contracción, en qué momento analizarlos y aparte de eso las palancas. Espero que les haya servido esta clase para retroalimentar precisamente estos conceptos y nada, pues agradezco al profe Juan por el espacio que me dio, Juan Carlos, y espero que en algún momento podamos seguir compartiendo estos espacios con ustedes. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. No sé, el profe Juan Carlos, si quiere hacer alguna acotación. Profesor Rodrigo, no, sencillamente agradecerle por su tiempo, por su disposición y por cada uno de los aportes que nos ha brindado. Considero importante cada uno de ellos y pues básicamente como ustedes esperamos continuar en este camino apoyándonos en el proceso de enseñanza-aprendizaje interinstitucional. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz tarde, muchachos. Espero que nos podamos ver en otro espacio. Chao, chao. Chao. Hasta luego, profe. Vale, profe, hasta luego. Muchachos, me esperan 5 minuticos, por favor. Bueno, les Hasta luego, gracias. les agradezco por su participación.
Siempre vale la pena recordar algunos aspectos y ver uno nuevo que es el de palanca. No obstante, pues vamos a volverlo a ver de aquí a algunas semanas. Todo esto de repasar y volver a ver es importante. Fíjense que hay algunos aspectos de orden muscular que se nos había olvidado a pesar de que estábamos permanentemente repitiéndolos. Eso quiere decir que sí es importante hacer este ejercicio de volver y rever nuevamente cada uno de los términos y orígenes, inserción y función muscular. Les decía que para la próxima semana estoy pensando usar la misma metodología. Les recuerdo que cada grupo para el próximo lunes podría traer 10 preguntas, las cuales van a ser discutidas por grupos y van a ser estudiadas para ser contestadas el día miércoles de la próxima semana, que sería, según cronograma, el día 21. Entonces, el día 19, como grupo traen las preguntas, algo muy bien elaborado, ¿cierto? Pensar en lo que puedo responder, recuérdenlo. Y el día 21 vamos a hacer un ejercicio de preguntas en grupo e individuales, obviamente, para que ustedes tengan de alguna manera una forma de ser evaluados, ¿ok? Muy bien. No sé si tengan alguna inquietud antes de terminar. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud, nos veremos entonces mañana para actividad física y salud. Y el próximo lunes, les recuerdo, cada grupo traerá su banco de preguntas, ¿okay? De los temas que hemos visto en este corte. ¿Vale? ¿Les parece si lo recordamos? Listo, profe. Sí. Entonces, vale, recordémoslos para que quede ya más claro el asunto. Entonces, vimos análisis postural, vimos centro de gravedad, ¿cierto? Vimos hoy palancas, vamos a tocar ese punto. También análisis de huella plantar. Y vamos también a hacer preguntas sobre músculos de miembros inferiores, que fue lo que alcanzamos a ver en este segundo corte. Entonces, repito, en su orden sería músculos de miembros inferiores, análisis postural, centro de gravedad, huella plantar y palancas. ¿Ok? Esos serían los temas. Listo, profe. Bueno, muchachos, un fuerte abrazo, que pasen un buen resto de día y nos veremos mañana. Recuerden ingresar nuevamente al link para registrar su asistencia a esta actividad. Es una actividad aparte de la de ayer, entonces haré un registro diferente en este caso. ¿Vale? Hasta pronto. Vale, profe, hasta luego. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias. Profe, el país de origen es el que colocamos, Brasil o Colombia.